Y sabemos que hay hermanos allá en los Estados Unidos muy queridos, que también ellos fueron comprados con la misma sangre que usted y yo fuimos comprados. Y en todo este mundo hay hermanos que fueron comprados con esa misma sangre. Y son nuestros hermanos, son nuestra familia. Les pido que por favor vayan conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a estar leyendo versículo 1 al 3. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, y envidias, y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, Señor. Auxilia al predicador, auxilia a mis hermanos, auxilia a todos los oyentes, Señor. Te necesitamos. Tenemos de frente a nuestros ojos tu palabra, Señor. Tú estás entre nosotros y tu Espíritu dentro de nosotros. Haznos entender esta palabra, Señor, para tu gloria, para tu honra y la edificación de tu pueblo. Y sabemos que tú puedes hoy también salvar. Tu palabra es poderosa, Señor. Sé con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo he titulado mi sermón Crecimiento Espiritual. Crecimiento espiritual. Después de Pedro hablar acerca de un amor fraternal, ahora Pedro habla acerca del crecimiento espiritual. Y creo que todos nosotros, todos los cristianos desean crecer espiritualmente. Bueno, Pedro nos da dos indicaciones en este texto de cómo crecer espiritualmente. Hay un llamado en este pasaje bíblico a concientizar sobre la importancia del crecimiento espiritual. Este pasaje, como veremos el día de hoy, hay un llamado a hacer conciencia de lo urgente e importante que es crecer espiritualmente. El descuido que tenemos hoy dentro de las iglesias cristianas evangélicas, y quiero hacer énfasis en eso, dentro de las iglesias cristianas evangélicas, porque fuera de ellas es normal, pero el descuido que hay dentro de los cristianos, del movimiento cristiano evangélico, en cuanto al crecimiento espiritual, es preocupante. Es preocupante. Las iglesias y los pastores están más interesados en actividades, en métodos, en experiencias, que en el crecimiento espiritual de las personas. Y tal vez no lo digan con las palabras, pero lo hacen con los hechos. El cuerpo de Cristo va creciendo para ser un templo santo en el Señor, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 21. En este texto se nos habla acerca de niños recién nacidos. Y los niños recién nacidos también deben desear la leche espiritual no adulterada de la palabra para que por ella crezcan en la salvación, que es el texto del día de hoy. Esa misma palabra se usa cuando Pedro exhorta a los cristianos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hay que crecer, dice Pedro, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en su gracia. Pero como les decía, hoy los cristianos están más enfocados en experiencias, en sentir. Yo quiero ir a la iglesia a sentir.
Si usted siente escalofríos, usted sale contento de las iglesias. Y nos tachan muchas veces a nosotros de ser fríos. No sé cuánto han escuchado esa expresión, pero a mí me enseñaron hace muchos años atrás que las iglesias ortodoxas o bautistas, por decirlo así, o presbiterianas, que son más centradas en el estudio de la palabra de Dios que los hermanos carismáticos, esas iglesias son frías. Ahí no hay fuego de Dios, dicen ellos. Lo irónico es que la Biblia enseña de que el fuego del cristiano se enciende con la palabra de Dios, no con los sentimientos. Dijo Juan Manuel Vaz, la gente quiere sentir, y la gente siente escalofríos en el culto y dice que es el Espíritu Santo, cuando no tenemos indicios en la Biblia de que el Espíritu Santo actúe de esa manera. Dice, yo cuando iba a marcar, cuando iba a ver a mi novia, cuando iba a visitarla, yo sentía escalofríos, y no era el Espíritu Santo. Pero la gente anda buscando experiencias dentro de la iglesia y no entienden, no saben que el crecimiento espiritual no viene por sentir, viene por el conocimiento acerca del Señor Jesucristo y crecer en su gracia. En otras palabras, no se trata de una mera acumulación de conocimientos tampoco, sino de nuestra aceptación de la palabra como norma de fe y de vivencia, del ajuste de nuestra vida a sus demandas. Eso es crecer espiritualmente. Ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Por eso vemos cómo hay personas que llegan a la iglesia con muchos pensamientos erróneos de lo que es iglesia, de lo que es cristianismo, y como va pasando el tiempo y se exponen a la enseñanza y a la palabra de Dios, vemos cómo esas personas, esas familias se amoldan a la palabra de Dios, y es ahí cuando vemos un crecimiento espiritual en las personas. No hacemos nada con tener personas sintiendo escalofríos, pero viven como les da la gana. Eso no sirve para nada. Y en nuestro texto, Pedro nos llama en ese crecimiento espiritual a una separación primero. Pedro nos llama a una separación. Vean el versículo 1 conmigo. Pedro dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación. Hay una demanda, un llamado a una separación. Si usted y yo queremos crecer espiritualmente, primero debe de haber una separación. Y en resumidas cuentas, lo que Pedro está diciendo es, usted debe de abandonar su viejo hombre si es que quiere crecer espiritualmente. Empezando por ahí. A abandonar ese viejo hombre. El Espíritu Santo nos empieza a decir en este pasaje cómo podemos crecer espiritualmente. Y el Espíritu Santo empieza por una acción nuestra. Tenemos que hacer algo. Y es una separación, es un abandono. De hecho, la palabra que aparece ahí, desechando, tiene la idea de quitarse la ropa vieja, una ropa sucia. Es la misma idea que Pablo también usa cuando habla acerca del viejo hombre, despojaos del viejo hombre. Es la misma idea ahí de desechar, desechando. Es quitarse la ropa vieja, la ropa sucia. Ahora, notemos cómo empieza el versículo 1. Empieza por tanto, ¿verdad? Por tanto. Esto significa que Pedro está atando lo antes dicho en la sección pasada, o sea, en la sección del versículo 22 al 25, Pedro la está conectando con el tema del crecimiento espiritual. Así que lo que pasada, o sea, en la sección del versículo 22 al 25, Pedro la está conectando con el tema del crecimiento espiritual. Así que lo que Pedro ha dicho del versículo 22 al versículo 25, eso va de la mano con lo que ahora dice acerca del crecimiento espiritual. Por tanto, en otras palabras, Pedro está diciendo con ese por tanto, según el contexto del versículo 2 al 25, si nosotros fuimos purificados en nuestras almas,
Porque eso es lo que dice el versículo 22 en adelante. Si realmente fuimos purificados en nuestras almas y por el poder de la palabra de Dios, Dios ha dicho atrás en el capítulo 1 que fue según su gran misericordia por la cual hemos nacido de nuevo. Si eso fue así, si eso sucedió en nosotros, por tanto, deben de abandonar esto. Por tanto, deben de despojarse de esto. Si eso ya pasó en ustedes, está diciendo Pedro, si ya usted fue regenerado en su alma, si ya usted nació de nuevo, si usted fue purificado en su alma, si eso ya pasó, si eso ya ocurrió en nuestras vidas, y amamos de corazón puro, como dice el versículo 22, si nosotros amamos de corazón puro y con un amor sincero, que es el contexto, los nacidos de Dios entonces deben exhibir su nueva vida con una conducta diaria de abandonar esas cosas que dice Pedro ahora en el versículo 1 del capítulo 2. Si es que realmente han sido nacidos de nuevo. Por tanto, dice Pedro, si ustedes ya fueron redimidos en sus almas, por tanto, entonces ahora compórtense de esta manera. Una cosa lleva a la otra. Cuando alguien nace de nuevo, según el capítulo 1, versículo 23 del contexto, esperamos ver esa evidencia en una conducta personal. De hecho, anticipamos un comportamiento que sea peculiarmente cristiano. Si alguien dice, yo nací de nuevo, por eso cuando alguien pide membresía, lo pasamos al frente, que lea su testimonio y diga con su boca, Cristo me salvó, Él ha purificado mi alma, porque entonces le vamos a demandar que se comporte como Cristo dice. Esperamos una vivencia cristiana, un comportamiento cristiano. Eso es lo que Pedro quiere decir con ese por tanto. Si ustedes fueron entonces nacidos de nuevo, ahora deben de vivir de esta manera. Quitándose esa ropa vieja, esos pecados, ese viejo hombre que menciona en el versículo 1 del capítulo 2. De hecho, más adelante Pedro va a decir en el capítulo 2, versículo 12 lo siguiente. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Mantengan entre los inconversos una conducta irreprochable. ¿Ve cómo Pedro va con un hilo de pensamiento? Si realmente fueron regenerados, capítulo 22 al 25. Si eso es así, por tanto, ahora deben de despojarse de esto, deben de vivir sin esto. ¿De qué modo, pregunto, de qué modo han de vivir los destinatarios de la vida cristiana? Usted y yo, ¿de qué modo? Pedro nos da información, dice, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. En otras palabras, Pedro nos da la información que hay que desechar algo. Pedro nos señala una acción en 5 diferentes puntos, que yo espero que esos 5 diferentes puntos esté Dios trabajando en nosotros y nosotros poniendo en obra. Pedro dice, ustedes deben de desechar entonces. Si realmente ha sucedido en ustedes, que han sido restaurados en su alma, han sido nacidos de nuevo, usted y yo debemos de desechar, y la idea ahí que dice el versículo 1 es muy clara. También se puede entender esa palabra desechar como poner lejos, como separar o alejar de mí. ¿Y qué es lo que yo tengo que poner lejos de mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que poner o alejar de mi vida? Esos 5 puntos, esos 5 pecados que habla el versículo 1. Deben de estar lejos de mí. Es tan fuerte la idea que esta palabra griega también se puede traducir como poner en la cárcel. O sea, yo tengo que tomar, yo ahora siendo cristiano, esos 5 pecados del versículo 1 y como si yo los pusiera en una cárcel para que no salgan de ahí. Cada uno de nosotros debe alejar estas actitudes,
de nuestra vida si queremos crecer. Recuerden que ese es el tema. Si usted quiere crecer, esas actitudes no pueden estar en su vida, ni en la mía tampoco. Y Pedro empieza nombrándolas: la malicia. La malicia debe de estar lejos de la vida del cristiano. Y la palabra malicia también se puede traducir como maldad o sentimientos detestables hacia una persona. Maldad o sentimientos detestables. La palabra malicia significa aquella mala voluntad hacia otra persona, una mala voluntad. Y se origina en nuestra naturaleza pecaminosa. Una mala voluntad. Recordemos el trasfondo de esta carta. Recordemos dónde están parados ellos. Ellos, en ese contexto histórico, ellos están siendo perseguidos, están siendo maltratados, hay dolor, hay angustia. Y puede ser que por su naturaleza pecaminosa todavía esos cristianos sientan en algún momento maldad o sentimientos detestables hacia aquellas personas. Porque somos seres humanos, ¿o no? ¿O usted no siente de vez en cuando algunas ganas de pensar mal hacia alguien cuando le hacen algo que es ofensivo hacia usted? ¿Verdad que sí? Bueno, esos precisamente, esos pensamientos y esos sentimientos los que debemos de apartar de nuestra vida para seguir creciendo. Yo me imaginaba a estos cristianos envueltos en la persecución, envueltos en el dolor, con llanto en sus ojos, tal vez seres queridos han muerto, y Satanás trayendo pensamientos de malicia, de maldad, de sentimientos detestables hacia las otras personas, hacia sus enemigos. Y Pedro le dice, inspirado por el Espíritu Santo, si ustedes realmente han experimentado la purificación de sus almas, entonces deben de apartar de sus vidas esa malicia, esos pensamientos detestables hacia las personas. De hecho, Pablo habla acerca de esta actitud agresiva que el cristiano puede tener. Y Pablo dice en Romanos capítulo 12 que debemos de amar y servir aún a nuestros enemigos. Si usted ama a su enemigo y usted le sirve a su enemigo, si tiene hambre, si tiene sed, no puede haber al mismo tiempo esa malicia hacia esa persona. Sin embargo, en las iglesias vemos cristianos que en lugar de amar no a sus enemigos, a sus hermanos, aún siguen teniendo esos sentimientos detestables de maldad hacia las personas de la misma iglesia. Rivalidades, pleitos. Y lo vemos en la misma carta que terminamos de estudiar en 1 Corintios. Rivalidades, pleitos. Eso pasa en las iglesias. Y por eso Pablo le dice a la iglesia en general, ustedes deben de abandonar. Dios no se lo va a quitar. Dios le puede dar las fuerzas si usted se las pide en oración, pero es una acción suya. Usted debe de abandonar esto. Y luego habla acerca de engaño. Ustedes deben de abandonar el engaño. En otras palabras, la traición o los trucos hacia las personas. No podemos andar por la vida con esa actitud y al mismo tiempo decir que somos transformados, engañando a las personas. Yo conozco personas que se hacen llamar cristianas y muchas veces en sus trabajos, en sus negocios, engañan, no son sinceros. Me decía el hermano Ricardo acerca de su trabajo, de un automóvil que compró, y dice que el dueño le decía prácticamente todas las cosas malas que tenía para que no lo comprara. Ese hombre estaba siendo sincero. Este carro tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene... Usted verá si lo compra, pero esto es lo que tiene. Ahí hay sinceridad. Y se espera que un cristiano tenga esa sinceridad.
para con el trato con sus hermanos. Que no haya engaño. Y dice Pedro, e hipocresía. En otras palabras, actuar bajo engaño. Es la misma acción de representar un papel en un teatro. O sea, yo le presento una cara a usted y cuando él no está, ¿verdad? Yo le clavo el puñal. Yo estoy siendo hipócrita con esa persona. Cuando estoy de frente, le sonrío, lo abrazo, lo saludo. Hermano, Dios te bendiga. Pero cuando no está, hablo mal de usted. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Hipocresía. Vamos a dar un momento que pasen. Hipocresía. Hermanos, no sientan maldad hacia esas personas, por favor. Pongamos en práctica lo que estamos predicando, ¿verdad? De hipocresía y vi una bandera. Pregunto, según nuestro contexto del pasaje en el versículo 22, que habla acerca de amar con un corazón puro y sincero, ¿podría alguien así amar de corazón puro y tener un amor sincero, como dice el versículo 22 de nuestro contexto, siendo hipócrita? ¿Podría hacerlo? No. Por eso le decía que Pedro está uniendo lo que dijo atrás con lo que está diciendo ahora. Usted no puede tener un amor sincero y puro hacia su hermano si usted es un hipócrita a la misma vez. Si yo digo que Rosita me cae bien a mí, porque ella está presente, pero cuando no está, hablamos mal de ella, eso se llama hipocresía. No estoy amando entonces a mi hermana con un corazón puro y sincero. Pero también habla acerca de las envidias. Pedro dice que debemos de apartar las envidias, la mala voluntad, los celos. Y eso en las iglesias hay. Es más, yo conocí personas que estaban en las tarimas de las iglesias cantando, tocando instrumentos, y entre ellos mismos habían celos. Habían envidias, había mala voluntad. Una deseaba que la otra se enfermara para que ella fuera la voz principal. Ella quería sobresalir. Y si el pastor o el director de música colocaba a alguien fijo como voz principal y no a las otras o a los otros, empezaban los celos y las rivalidades. Eso ha sucedido. Es más, pensando en esto, yo diría lo siguiente. En las iglesias bíblicas donde hay una pluralidad de ancianos, nosotros debemos de tener cuidado también. Que entre los mismos hermanos que predicamos la palabra no hayan celos, ni envidia, ni rivalidades. Sería desastroso tener entre los mismos pastores celos y envidias y rivalidades. ¿Cierto? Esta misma palabra, envidia, se usa cuando dice Mateo capítulo 27, versículo 18 lo siguiente. Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y se está refiriendo
de que los sacerdotes entregaron a Jesús a los romanos por envidia. Esto nos deja ver lo fuerte y lo cruel que puede llegar a ser la envidia. Entregar a un ser inocente que no habían podido comprobarle nada y se lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Únicamente por envidia, dice la palabra de Dios. Eso sucede también dentro de las iglesias. Por envidia se pueden cometer atropellos, hermanos contra hermanos. Por eso, por esta envidia, por este pecado, se destruyen matrimonios. Se destruyen matrimonios. Hay personas que envidian la mujer de otro y quieren estar con esa mujer. Y por envidia o porque le tienen envidia al hombre, entonces le hacen la vida imposible y terminan destruyendo el matrimonio. O los ministerios. En 1 Corintios, Pablo habló de que la iglesia en Corinto tenía ese mismo pecado. Ellos tenían predicadores favoritos los unos a los otros. Como si entre Pablo y Pedro y Apolos hubiera envidia. Los ministerios pueden llegar al fracaso por la envidia. O los puestos de trabajo. Yo he visto en los trabajos cómo despiden a alguien simplemente porque otro tuvo envidia y empieza a hablar mal. El pecado que sigue, que es la difamación. Empiezan a hablar mal por envidia de un trabajador y despiden a otro. Eso sucede en los trabajos únicamente por envidia. Y yo lo he visto. Y esperaríamos que un inconverso actúe de esa manera, pero no que alguien que confiese tener el temor de Dios actúe de esa manera en envidia dentro de la iglesia, con celos. Y esto va de la mano con el otro pecado, la difamación o la calumnia. Es hablar falsamente de alguien para destruir su reputación. Se siente envidioso y habla mal. Por eso, algo que yo he entendido con el pasar de los años, cuando alguien me habla mal acerca de alguien, yo no actúo inmediatamente. Yo empiezo a examinar. ¿Será cierto? ¿Será cierto lo que me dijeron? Bueno, voy a prestar atención. Porque puede ser que haya un sentimiento malicioso de difamación. ¿Verdad? Hay que tener ese cuidado. Ahora, notemos algo importante en el versículo 1. Se repite 3 veces el adjetivo todo. Todo. Dice el pasaje, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación. En otras palabras, lo que está diciendo el texto es que nosotros debemos de abandonar por completo todos estos pecados. Por completo, todo. No un poquito, todo debemos de abandonarlo. Si es que queremos crecer espiritualmente. Por eso el crecimiento espiritual, como bien lo presenta Pedro aquí, tiene 2 ramas. Una que tiene que ver con el conocimiento, que vamos a ver en un momento, y otra tiene que ver con la vida de la persona. Nosotros no podríamos decir con un corazón sincero, el hermano o la hermana está creciendo espiritualmente si vemos estos 5 pecados en esa persona. No está creciendo espiritualmente todavía. Está ahí. Si usted y yo queremos crecer espiritualmente, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre en la vida práctica y al mismo tiempo entonces actuar en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Antes de pasar a mi segundo punto, yo quiero recordarles algo importante. ¿Cómo inicia el capítulo 2, versículo 1? Véanlo ahí con sus ojos. Empieza por tanto. O sea, si eso sucedió, si ustedes fueron transformados y nacieron de nuevo, entonces, si ustedes tienen un corazón puro, entonces
En otras palabras, se lo voy a traducir con este ejemplo. Lo que Pedro está diciendo con ese entonces es: ustedes dicen que en sus almas fueron restaurados, que son hijos de Dios. Entonces vivan de esta manera. Eso es con este ejemplo. Eso es más o menos decir, como si usted fuera por la autopista a 180 kilómetros por hora y se topa de frente y choca con un tráiler a 180 kilómetros por hora. Después de ese evento, yo diría que su vida no será jamás la misma, ¿verdad? Yo diría que su vida no va a ser jamás la misma después de un choque a 180 kilómetros por hora con un tráiler de frente. Su vida, yo le aseguro que su vida jamás va a ser la misma. Es más, yo le aseguro que usted no va a seguir caminando igual. Y en el caso más probable, yo le aseguro que usted no va a volver a vivir. ¿Verdad? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es la lógica de la ecuación, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar que después de haber sufrido un impacto con el poder de Dios, o sea, con la palabra que dice Pablo atrás, que permanece para siempre, que no cambia, que es más poderosa que una espada de dos filos, o como dice el profeta, que es como el martillo que quebranta la piedra, que es lo que nos ha hecho nacer de nuevo? ¿Qué te hace pensar que después de sufrir un impacto con el poder de la palabra de Dios, como dice Pablo en Romanos, que es el evangelio el poder de Dios, qué te hace pensar que después de ese impacto de tener con la palabra de Dios y nacer de nuevo y purificar sus almas, usted pueda seguir viviendo de la misma manera? O sea, todos estamos de acuerdo que después del impacto con el tráiler a 180 kilómetros por hora, usted no camina igual. Su vida no sigue igual cuando le va bien. Y lo más probable es que no siga viviendo. Eso con un tráiler. Pero sí se puede decir, sí se imaginan que usted puede tener un impacto con la palabra y el poder de Dios y seguir viviendo igual. O sea, para usted el impacto del tráiler es más grande que el impacto que Dios puede hacer en el corazón de la persona. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque yo veo a muchos viviendo igual muchas veces. La pregunta sería, ¿habrán impactado? ¿Les habrá impactado Dios con su palabra? Recuerden que Pablo dice que el que se ha encontrado con Cristo ha muerto con Cristo. Y Pablo dice en Romanos capítulo 6. Ha muerto con Cristo. Si se murió con el tráiler, con Cristo más todavía. Ha muerto con Cristo. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya me agarró el tráiler. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cierto? Por tanto, eso es lo que quiere decir. Como se encontraron con Cristo, ahora deben de vivir de esta manera, abandonando estos pecados, esta forma de vivir, este viejo hombre. Pero la segunda rama del crecimiento espiritual es acerca de la sana doctrina. Y una lleva a la otra. Un abandono del pecado, un abandono del viejo hombre, pero ahora también Pedro nos va a hablar acerca de la sana doctrina. Capítulo 2, versículo 2. Dice Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Un abandono, versículo 1, versículo 2, la sana doctrina te hace crecer espiritualmente. Ahora, con esta parte de la sana doctrina, tenemos un problema. Un gran problema, tenemos un serio problema. En nuestros días tenemos un síndrome evangélico llamado ignorancia. Es un síndrome evangélico llamado ignorancia. Las iglesias están llenas de personas que casi o prácticamente no tienen contacto con la Biblia. No lo tienen.
Las iglesias no comprometidas con la Biblia enseñan a sus fieles a ser irresponsables en el estudio de las Escrituras. Y yo lo he vivido. Y yo sé que muchos están de acuerdo. Las iglesias no comprometidas con la palabra de Dios enseñan a sus fieles a ser irresponsables con el estudio de la palabra de Dios. Y esas iglesias y esos pastores lo hacen haciendo un cliché de un texto mal interpretado. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y es un cliché de las iglesias. Lo digo porque a mí me lo dijeron, a mí me lo enseñaron y yo lo enseñé. No, ¿para qué tanto estudio? Aquellos que pasan solo estudiando la Biblia, aquellas iglesias que son solo Biblia y Biblia y Biblia, esos son fríos. Ahí no hay fuego del Espíritu Santo. No, esos no son fríos. Ahí hay un montón de gente madura en el Espíritu. Hay gente madura ya. Porque es la palabra de Dios lo que hace crecer también al cristiano. Pero ellos dicen, no gastemos tanto tiempo en el estudio de la palabra. Mejor leemos un pasaje bíblico que suene bonito. Nos inventamos una historia atractiva para el pasaje que dure unos 20 minutos, no mucho. Y le damos duro a los tarros, porque eso sí anima a la iglesia, ¿verdad? Y la gente se va animada, pero muerta de hambre. La letra mata, el espíritu vivifica. Y ellos agarran ese pasaje de 2 Corintios 3:6. La letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Yo la he escuchado un montón de veces. Y la he leído porque está en la Biblia. Ahora, el texto de 2 Corintios 3:6 no habla de preferir sentir dentro de nosotros sentimientos que me trae el Espíritu y dejar de estudiar la Biblia. Eso no es lo que significa el pasaje. En otras palabras, ese pasaje lo que ellos creen que dice es: no importa que seas un ignorante de las Escrituras, mientras usted sienta en su corazón. Eso es lo que ellos dicen con ese pasaje bíblico. No me importa que seas un ignorante. Mientras usted sienta, el Espíritu vivifica. Pero la letra mata. Es más, yo he escuchado cristianos decir: no lea tanto la Biblia porque se va a volver loco. Yo lo he escuchado. A mí me lo han dicho. Como si Dios hablara en cada corazón y no en la Biblia. Como si Dios le diera un mensaje a Ricardo en el corazón, otro a Wilmer, otro a Philander, otro a don Enrique, otro a mí. Pero en la Biblia Dios no habla, según ellos. Quienes digan eso, quienes enseñen con ese pasaje de 2 Corintios 3:6, quienes digan que no hay que estudiar la Biblia, que hay que dejarse llevar por el sentir y el mover del Espíritu Santo, quienes digan eso solamente demuestran que ellos son el vivo ejemplo de la ignorancia. Ellos son el ejemplo vivo de la ignorancia al tomar ese texto para justificar tal cosa. ¿Saben por qué? Porque ese texto es 2 Corintios capítulo 3 versículo 6. En ese texto Pablo habla acerca de la ley y el evangelio. Pablo está hablando acerca de la ley y del evangelio. Uno fue traído con letras sobre una piedra en el Antiguo Testamento, y esas letras condenan al pecador como usted y como yo. Los 10 mandamientos condenan. Pablo dice que la ley le cierra la boca al ser humano y lo hace culpable. Nadie va a poder llegar al cielo a decir soy inocente, porque los 10 mandamientos lo van a condenar. Usted pecó delante de Dios. A eso es lo que Pablo dice: la letra mata. Los 10 mandamientos simplemente me dan a mí información para yo, siendo un no regenerado, ser condenado. Eso es lo que hace. Me da información. Pablo dice: yo no conociera la envidia, de un ejemplo, si ahí no dijera no envidies. Y Pablo dice: yo no conociera la codicia
si no dijera no codiciarás. Simplemente brinda la información de lo que Dios quiere y deja ver que no podemos cumplirla. En ese sentido, la letra mata, la ley mata, condena, pues muestran el carácter de Dios y que nosotros somos tan pecadores que no somos capaces de cumplirla. Entonces nos condena. En cambio, el Evangelio fue traído por el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Pablo le pregunta a los cristianos en Galacia: solo una cosa quiero saber de ustedes. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por creer con fe o por las obras de la ley? El Evangelio fue traído por el Espíritu Santo a nuestras vidas, el cual enseña que somos salvos únicamente por Cristo y que lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer en Él. Ese Evangelio traído por el Espíritu, esa noticia, salva, vivifica. La ley mata y condena. Pablo no está diciendo con ese pasaje: dejen de estudiar, sean ignorantes y dejen sentir el Espíritu dentro de su corazón. No está hablando de eso. Uno trae condenación, la ley, el otro trae salvación. Ahora, veamos en nuestro pasaje, hermanos, la figura que usa Pedro. Pedro dice en nuestro texto, capítulo 2, que debemos de desear como niños recién nacidos. Desear. Y la palabra ahí quiere decir anhelar intensamente, desear con vehemencia. Eso es lo que significa. El cristiano debe de anhelar con vehemencia la palabra de Dios. Ahora, esto me deja muchas preguntas en mi mente. Por ejemplo, ¿y qué pasa con aquellos cristianos que van a aquella iglesia que lo que quieren es un show, pero que solo le prediquen 15 minutos porque ya no es tan relevante? Pregunto, ¿ellos habrán nacido de nuevo? Porque dice aquí que los nacidos de nuevo son como niños que desean vehementemente la palabra de Dios. ¿Por qué se caracterizaron los hombres en otras épocas, los otros cristianos? Por conocer la Biblia, por ser eruditos de la palabra de Dios. Hoy los cristianos se conocen por sentir. Yo sentí esto, yo sentí de Dios, nada más, pero no conocen la Biblia. Dijo en un video Paul Washer, hablando acerca de los que trabajaban en la música en las iglesias: yo estoy seguro que yo me acerco a los músicos, les doy un papel y un lapicero y les digo que me escriban los atributos de Dios y que me expliquen cada atributo. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque no lo saben. No conocen a Dios, no conocen sus atributos, no conocen o no saben cómo explicar sus atributos. Pero sí adoran a Dios. Y pregunta a él: ¿a cuál Dios adoran? Adoran a un Dios que no conocen. Adoran a un Dios que no conocen. O sea, son idólatras. Los cristianos de antes se caracterizaban por conocer las Escrituras, por ser eruditos en la palabra de Dios. Mucho contraste con el cristianismo del día de hoy. Y Pedro dice: ustedes deben de anhelar intensamente, con vehemencia, la palabra de Dios. Y de ahí que él usa la figura como un niño recién nacido. ¿Cuántos han visto a un niño recién nacido cuando tiene hambre? Llora, patalea, grita. Está desesperado, necesita ese alimento. Esa sería la actitud, o debería ser la actitud nuestra ante la palabra de Dios. Los niños pequeños piden con desespero. Es más, para ellos, dicen comentaristas, para ellos lo hacen con tanto desespero pidiendo la leche, porque ellos dependen el 100% de ese alimento. Ellos dependen el 100% de ese alimento. Así como el cristiano depende el 100% de la palabra de Dios. ¿O no dice el contexto de nuestro pasaje que fue por la palabra de Dios que hemos nacido de nuevo? Y ahora nos va a decir que es por la palabra de Dios que vamos a crecer en esa salvación. ¿Dependemos el 100% o no de la palabra de Dios? Pero tenemos un síndrome cristiano evangélico.
Ignorancia de la palabra de Dios. Entonces hay que poner en duda si muchos han nacido de nuevo, y hay que poner en duda si muchos han crecido. Como ya expliqué, hoy los creyentes están divorciados de las Escrituras. Ellos saben de todo, menos de la Biblia. De todo. Y yo soy un ejemplo de eso. Después de años de estar en una iglesia, y cuando me vi cara a cara con el verdadero evangelio, yo tuve que decir, no sé nada, nada. Voy a tener que empezar de cero otra vez, porque todo lo que había entendido, lo había entendido mal, con pasajes mal interpretados durante toda la vida. No sé nada. Y ese ha sido siempre la expresión de muchos hermanos que conocemos. Hemos tenido que empezar de cero, porque reconozco que no sé nada. Después de años en una iglesia. Están 30 años en una iglesia y son fácilmente engañados por los pastores cada semana. Hermanos, yo me he visto mensajes, predicaciones de pastores que de entrada yo digo, ¿cómo usó ese pasaje para decir eso? Y vea cómo lo está interpretando, vea cómo lo está aplicando, un pasaje que no tiene nada que ver con eso. Y hay cristianos ahí que tienen 30 años de estar en el cristianismo y son fácilmente engañados y dicen amén. ¿Por qué? No dijo Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y así está el mundo cristiano. El pastor tuerce los textos bíblicos y ellos gritan amén. Ignorancia. Observemos cómo el Espíritu Santo en este texto grita, estudien la Biblia. Eso es lo que grita el pasaje, estudien la Biblia. Anhelen vehementemente la palabra de Dios. Anhélenla, estudienla. Nosotros tenemos ejemplos de hombres que deseaban la Biblia. Por ejemplo, escuchen lo que dijo este autor en el Salmo 119, del versículo 97 al 100. Fue uno de mis textos favoritos. Dice el salmista, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Y luego dice en el versículo 99, tengo más discernimiento, oiga, importante, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Ese hombre amaba la palabra de Dios, tanto así que en otro pasaje bíblico del Salmo 19, como le decía la semana pasada, él expresa que tiene un problema a tal punto que su alma está en el suelo, está, como decimos nosotros, por el suelo, anímicamente, y él dice, vivifícame según tu palabra. Él amaba la palabra de Dios. Y dice Job, tenía muchos pasajes bíblicos, pero no puedo ponerlos todos. Dice Job 23:12, oiga qué pasaje dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Amaba Job la palabra de Dios. La amaba más que su propia comida. ¿Cuántas veces come usted al día? 3, 5, más o menos, ¿verdad? Si usted come 3 o 5 veces al día, la pregunta es, haga la ecuación. ¿Cuántas veces al día se sienta a estudiar la Biblia? Usted y yo tal vez no podamos decir lo que Job dijo. Lo podamos leer, pero no vamos a poder decir, es amigo mío, piensa igual que yo. No. Job hablaba de que para él era mejor la palabra que la comida. Si yo preguntara, hermanos, en este momento, si yo le preguntara, ¿qué te está diciendo Dios hoy? ¿Qué contestarías? ¿Qué es lo que Dios le está gritando a sus oídos hoy? ¿Qué me contestaría? Un cristiano desarrolla un deseo fuerte por la palabra de Dios. Un cristiano. No por sentir,
por la palabra de Dios. Las iglesias hoy tienen predicaciones de 25 minutos. Dijo Juan Manuel Vaz, aquí yo predico 1 hora y media. Porque ese es el alimento que necesitan las personas. Es más, yo he estado pensando en hacer la iglesia de 3 pisos. A ver cuántos euticos se caen para predicar esta medianoche. Hermanos, estas iglesias predican 25 minutos. Y tras de eso no es una exposición fiel. Imagínense. 25 minutos y no una exposición fiel. Pero eso va de acuerdo a lo que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2. Que las personas carnales y sensuales, o sea, que son guiadas por sus sentimientos y por sus deseos, buscan predicadores así. Las personas que no les interesa crecer espiritualmente, que no les interesa a Dios, que no les interesa la Biblia, buscan iglesias y predicadores así. Una vez hubo un señor que me dio un testimonio, dice, fue a una iglesia aquí en Grecia, dice. Pasaron 2 horas brincando, danzando, dándole a los tarros, dice. Es más, hicieron trencito. No, ¿cómo trencito? Dice, sí, se agarraron de la cintura todos y hacían trencito en la iglesia, brincando y danzando, dice. Dice, y el pastor dijo que ahí estaba la gloria de Dios y que por eso no iba a haber predicación, que siguiéramos cantando y alabando a Dios. Y él estaba indignado y me citaba el Salmo 19, versículo 7 de la lectura, que es la ley de Jehová, la ley de Dios, la que transforma el alma. No la música, no el brincar, no hacer trencito. En esa iglesia todos estaban contentos ese día. Y no hubo predicación, pero Dios estuvo ahí. Anhelaban ellos vehementemente la palabra de Dios, como niños recién nacidos. Pues no. Hermano, tú que escuchas hoy este pasaje, usted debe de desear con ansias, con vehemencia la Biblia y su exposición fiel. Yo no sé usted, pero cuando yo empecé a conocer el correcto evangelio, la buena predicación, yo le dije a mi esposa, estábamos casi recién casados, y yo le dije a mi esposa, bueno, recién casados no, teníamos como 6 años, 5 años. Y yo le dije, nos vamos para República Dominicana. Hasta ese momento era la única iglesia que yo decía que conocía que era sana. Nos vamos para allá. No sé cómo, pero tenemos que irnos para allá. Luego después empecé a escuchar que había otras iglesias aquí en Costa Rica y yo dije, nos vamos para los Lagos de Heredia, aunque sea en bus. Pero yo anhelaba la exposición fiel de la palabra de Dios. Yo la anhelaba. Yo quería. Alguien dijo muy acertadamente que la salud de una iglesia está en el púlpito. La salud de una iglesia está en el púlpito. Y alguien dijo que la iglesia se levanta o se cae desde el púlpito. Y yo creo que tiene razón. Pues es desde aquí donde se direcciona la iglesia. Es desde aquí, desde la predicación, donde la iglesia se dirige. Es aquí donde son guiados para bien o para mal. Desde la palabra de Dios, desde los púlpitos. El púlpito, hermanos, es el volante que dirige a la iglesia. Y por eso la iglesia debe de saber a quién ponen como piloto. ¿A quién ponen como piloto? Porque este es el volante de la iglesia, el púlpito. Y eso va de la mano con lo que sigue diciendo el texto bíblico. En el capítulo 2, versículo 2, debemos de anhelar vehementemente la leche pura de la palabra. Pura. No es escuchar a alguien, es escuchar una explicación o exposición sana, dice Pedro. La leche pura de la palabra. Y cuando habla de puro, habla de sin engaño, sin adulterio.
de una exposición que no sea adulterada, que no lo saquen de contexto. Ustedes deben de anhelar esa clase de predicación, esa clase de palabra. Por un lado, habla de lo que representa la Biblia, el alimento de vida o muerte para un niño, la leche, y por otro lado, la calidad. Debe de ser pura. Pura. Claro. Ningún carnicero va a decir que la carne que vende es mala, ¿verdad? Ningún carnicero va a decir eso. Nadie. Nadie va a decir, esta carne que yo vendo no es tan buena como aquella. Jamás. Es más, en un video que compartieron por ahí en un chat de Juan Manuel Vaz, un corto video, dice, se lo voy a parafrasear porque no me acuerdo muy bien, pero él dice algo así. Nosotros creíamos que era sana doctrina lo que sabíamos. Y creíamos que era sana doctrina lo que el predicador predicaba. Hasta que comenzamos a leer y a estudiar la Biblia. Ahí se acabó la sana doctrina que teníamos. Ahí se acabó la sana doctrina que escuchábamos. Hasta que comenzamos a leer. Y por eso les decía, ningún carnicero va a decir que su carne es mala. Por eso usted debe de tener discernimiento. Usted debe de tener discernimiento para poder ver si la carne que se vende aquí es buena o es mala. Eso depende de usted. Usted tiene que tomar esa decisión. Porque nadie va a decir de aquí, esta predicación está torcida, es mala. Nadie. Usted debe tener discernimiento. Y como vimos en el Salmo 119, ese discernimiento viene por la palabra de Dios. Déjeme aclarar lo siguiente entonces. Ese discernimiento procede del estudio de la palabra de Dios. No es mágico. Y aquí hay que hacer otro hincapié. Porque otra parte del cristianismo evangélico nos han enseñado que el discernimiento viene como por arte de magia. Usted pasa al frente, usted le pide al predicador o al pastor que ore por usted, que usted quiere discernimiento, y el pastor viene, le pone la mano en la cabeza, ora por usted y le pide a Dios que le dé discernimiento y lo empuja, porque sin el empujón no hay poder. Y después de eso, usted ya empieza a recibir discernimiento. No, la Biblia dice que el discernimiento viene por el estudiar la Biblia. Porque el discernimiento es la capacidad de detectar lo verdadero de lo falso. Eso es el discernimiento. De hecho, el Salmo 19:7 dice lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Y luego dice, el testimonio, hablando de la palabra de Dios, es seguro, que hace sabio al sencillo. Y la idea de ahí, de hacer sabio al sencillo, una persona sencilla en ese sentido, es una persona que tiene la puerta abierta de su mente a todo. Todo lo cree, todo lo que le diga el pastor, todo lo cree, todo le dice amén. ¿O no creíamos nosotros antes y éramos sencillos en ese sentido de que cuando la gente caía al piso, se revolcaba, eso era de Dios? ¿Lo creíamos o no lo creíamos? Yo sí lo creí muchos años. Éramos sencillos en ese sentido. Teníamos la puerta abierta de la mente y todo lo que nos decían y todo lo que nos enseñaban era para nosotros bueno. Dice el salmista que la palabra de Dios nos hace sabios aun cuando seamos sencillos. En otras palabras, nos da la capacidad de cerrar la puerta de nuestra mente y decir, eso es mentira, eso es falso. Pero eso se adquiere únicamente cuando la persona adquiere el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, viene una pregunta que yo me hago. Hay personas envueltas en estas iglesias donde no le dan prioridad a la palabra de Dios, sino a las actividades, a los sentimientos. ¿Cómo podría entonces esa persona que está en ese lugar adquirir discernimiento y luego darse cuenta en dónde está metida? ¿Cómo? Bueno, yo diría por la experiencia de que Dios proveerá un maestro sano para esa persona de algún modo. Dios proveerá un maestro sano, ya sea por internet como Dios lo ha provisto para nosotros, o Dios va a proveer un maestro en un grupo y de repente nos van a invitar a ese grupo y ¡boom! Se nos abre el entendimiento. Dios provee, porque es
parte de lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen a mí, y al maestro o al falso pastor no seguirán. En algún momento de nuestras vidas Dios abre el entendimiento y provee un maestro por el internet, como sea, pero lo provee y nos abre el entendimiento. Y entonces vemos dónde estamos metidos. Así Dios actúa muchas veces. Ahora, ¿cuál es la calidad de la palabra que pide Dios? Dice, debe de ser pura, pura. Y con esto voy terminando, mis hermanos. Debe de ser pura. Por eso Pablo enseña a Timoteo como pastor, y eso es un llamado a los hermanos que predicamos en esta iglesia, a todos los que predican, y es un llamado a la iglesia también. Pablo le dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Timoteo, como predicador, él tenía que procurar con diligencia presentarse delante de Dios aprobado. En otras palabras, esto puede entenderse de dos maneras. Cuando Timoteo se presenta en la iglesia, Dios está ahí presente, le está escuchando, y Dios lo va a aprobar por su explicación de la palabra de Dios, o lo va a reprobar y va a salir avergonzado. O cuando llegue al cielo, cuando llegue allá, como dice 1 Corintios capítulo 3, su obra como predicador va a ser expuesta y pasada por el fuego, y ese día del juicio dejará en claro cómo fue que él construyó en esa iglesia, cómo fue su trabajo como predicador. El predicador debe ser diligente, debe de quemarse las pestañas leyendo, estudiando, acomodando, viendo cuál es la sintaxis del pasaje, etcétera, para exponer mientras Dios le conceda y en la capacidad que Dios le conceda de exponer la palabra de Dios con precisión. Con precisión. Por eso les decía, ustedes como iglesia deben de abrir bien los ojos a quienes van a poner como pilotos en este púlpito. A hombres que manejen con precisión la palabra de Dios. No que agarren un texto y lo alegoricen. Como dijo Sugel Michelin, hablando acerca del literalismo que muchas veces tienen los dispensacionalistas, y muchas veces también la forma de alegorizar la Biblia. Dice, nosotros sabemos que cuando en el libro de Daniel dice que Daniel fue echado a los leones, eso fue lo que sucedió. Fue Daniel en el foso de los leones. No es que Daniel representa aquí tal cosa y el foso representa... Dice, no. Lo que significa es que Daniel entró ahí, lo metieron ahí, punto. Pero hoy tenemos predicadores, y fue algo muy común en las eras pasadas de la iglesia, hacer alegorizar la Biblia. No, el pastor debe de exponer con precisión la palabra de Dios. Y Pablo le dice lo mismo a Tito en el capítulo 1 versículo 9, hablando de las características del predicador. Le dice que ese hombre debe de retener la palabra fiel conforme a la enseñanza. Debe de retener la palabra fiel. No la puede diluir, no la puede distorsionar. Ese califica para ser un pastor. Ese es el que va a traer la palabra pura a la iglesia, y entonces la iglesia va a crecer. La tarea de exponer las escrituras no es fácil, hermanos. Dios mismo dice que es un trabajo duro. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13, oiga lo que dice Dios mismo del trabajo de los predicadores. Pablo le dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos a los otros por causa de su trabajo. Y la idea es su arduo trabajo. La predicación fiel trae horas
horas de estudio, que lo diga Ricardo, que lo diga Wilmer, que para predicar 45 minutos, una hora, pasan horas, 8, 10 horas estudiando, leyendo el texto, estudiando el texto. Es cansado. Y como dice Sugel, y los que predican continuamente se enfrentan con esa tarea. Yo ya estudié 10 horas atrás, expongo el tema en 1 hora y empiezo mañana en 0 otra vez. Otras 10 horas de estudio para predicar la próxima semana. Es un trabajo cansado. Yo diría, hermanos, si la palabra que predican no es pura, no vayas. No vayas. Busca donde te alimenten de verdad, porque esto trae consecuencias, y con esto voy terminando. Trae consecuencias. Dice el versículo 2, para que crezcan en su salvación. Trae consecuencias. La predicación, buena o mala, trae consecuencias. Tu vida espiritual depende de la calidad de la palabra que se dé en la iglesia. Eso es lo que dice Pedro. Por eso hay muchos enanos con 30 años de iglesia. Enanos espiritualmente, con 30 años de iglesia. A ellos los mantienen con huesos de pollo y con picaritas, nada más. Eso es lo que le dan. Huesos de pollo y picaritas. Y cuando yo me di cuenta que por allá servían bistec encebollado, yo quiero bistec encebollado. Yo no quiero más picaritas. Trae consecuencias. La sana doctrina es vital si es que quieres crecer. Solo imagínate, por ejemplo, a personas sirviendo, cantando al frente de la iglesia, por ejemplo, pero espiritualmente enanos. Imagínate, y son los líderes, y son espiritualmente enanos. Es más, físicamente hay muchos hermanos que van a la iglesia, físicamente ellos van al gimnasio. Tienen buenos músculos, son grandes, son fuertes, físicamente hablando, pero por dentro, si pudiéramos verlos, están raquíticos. ¿Alguien se acuerda de Jean Lombriz? ¿Alguien vio esa fábula? De Jean Lombriz. ¿Alguien vio a Jean Lombriz cuando le quitaban el traje? En el traje era un hombre así, era una lombriz fuertísima. Le quitaban el traje y era una lombriz. Eso es lo que sucede con muchos cristianos. Van a gimnasio sin ningún traje así, pero espiritualmente están como una lombriz, hermano. Son raquíticos, son enanos espiritualmente, porque la predicación trae consecuencias, o para bien o para mal. Es más, yo prestaba atención a eso. Iba a la iglesia y yo decía, yo soy un enano. Yo soy un enano espiritualmente. Tengo 8 años en esta iglesia. Yo sirvo, yo predico, yo hago de todo. Yo era Zoila también, en otra iglesia. Pero cuando vi esto, yo soy un enano espiritual, simplemente que yo predico. Imagínense qué predicador, un enano espiritual predicando. Por eso Pablo dice, no puede ser un neófito, no puede ser un nuevo convertido que no haya crecido espiritualmente en su conocimiento, un predicador. No puede ser, y yo lo era. Pero una vez, hermanos, una vez que Dios abrió mis ojos y mi entendimiento y ve lo importante que era una iglesia donde se predicara correctamente la Biblia, ya en ese momento yo ya no quería ser entretenido. En ese momento yo no quería entretenimiento, no quería manipulación. Yo quería escuchar al Señor hablando cada predicación. Yo quería eso. Tenía sed de escuchar su voz. Yo quería su instrucción, quería ser guiado realmente por Jesús, no por los pensamientos de un hombre. Yo quería eso. Solo la buena enseñanza trae salvación, y solo la buena enseñanza trae crecimiento y santificación, es lo que ha dicho Pedro. Y de ahí la lógica del versículo 3. Si es que han probado la bondad del Señor. Si es que han probado la voluntad del Señor, o la benignidad del Señor. En otras palabras, si es que han probado, en otras palabras, han gustado o han desgustado. Y si ustedes gustaron, cuando usted gusta algo que le gusta,
que le parece rico, usted siente apetito por eso. Usted siente apetito. Si ustedes han gustado de la bondad de Dios, ustedes van a querer más de Dios, más palabra pura. Si es que han gustado del Señor. Si han gustado realmente la buena enseñanza, van a querer más y más, porque ya probaron. Ahora, la Biblia también dice que hay muchos que probaron de la benignidad, de la bondad de Dios, pero no eran regenerados. Gustaron la buena palabra, pero no eran regenerados. Y eso es lo que dice Hebreos 6:4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados y probaron, ellos probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pero no eran nacidos de nuevo, lo probaron. Ahora, cuando un verdadero cristiano prueba la palabra de Dios, la pura, él va a querer más y va a querer más. Y leo este comentario para terminar. Dice, tenemos aquí una cita del Salmo 34:8, ese versículo 3, se dicen muchos comentaristas que él está citando el Salmo 34:8. El hebreo para churrescos en la Septuaginta dice que es bueno. Y dice él que Platón emplea esta palabra a sí mismo para calificar la comida, y Pedro pasa la metáfora a la gula, a la leche, como en Lucas 5:39, que dice, y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor, ¿verdad? Cuando usted prueba un vino nuevo y un vino añejo, usted dice, es mejor el viejo. Usted probó ya usted se dio cuenta de cuál es mejor. Dice Pedro, si usted realmente ha probado la bondad del Señor, usted se dará cuenta qué es lo que le conviene para el crecimiento. ¿Qué le conviene para el crecimiento? ¿La buena palabra de Dios o la comodidad? Porque esa fue una de las preguntas que yo me hice, y con eso termino. Cuando yo probé la palabra de Dios, la buena palabra de Dios, yo me vi entre la espada y la pared. Ya probé, ya escuché, me gustó, pero tengo un problema. Ahora tengo que elegir entre la comodidad o lo que realmente me conviene para crecer espiritualmente. Y en esa decisión estaba dejar amigos de años. Era la iglesia más cerca de mi casa. Era la iglesia donde llegué por primera vez. Era donde tenía todos los puestos. Era salir de ahí e irme a que me dieran buena comida y empezar de cero, sin que nadie me conociera. Un extraño en la iglesia. Y fue una decisión dura para mí. Pero ya había probado. Ya había probado, como dice el versículo 3, la bondad del Señor. Yo dije, no me importa. Si tengo que empezar de cero lavando servicios en la iglesia donde llegue para que me empiecen a conocer, no me importa. Yo quiero sentarme cada domingo y ser alimentado. Mi pregunta para terminar a ustedes es, ¿han probado la benignidad del Señor? ¿Han probado del Señor? ¿Han probado de las delicias del Señor y de su palabra? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos, como dice Tesalonicenses, que tu palabra trabaja en nosotros, Señor. Te damos gracias por ella y confiamos que tú harás tu obra, Señor. Ayúdanos, como seres humanos, a trabajar en este primer punto de mi sermón, en abandonar nuestro viejo hombre. Ayúdanos, Señor. Y por otro lado, ayúdanos a sentir más ansias, más ganas, más sed de la palabra pura, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a tener ese gusto por lo bueno. Que
cada día sea más y más grande ese deseo, Señor. Si estamos acostumbrados a tomar la Biblia 1 hora por día para leerla y meditar en ella, que eso vaya creciendo y pronto sean 2 horas y luego 3. Es necesario que tu pueblo te conozca, Señor. Es necesario que nosotros tomemos en serio tu palabra, Señor. De ella depende nuestro crecimiento. De ella depende nuestra vida, Señor. Permítenos ver la comparación que hace Pedro aquí, Señor. Porque muchos de nosotros vivimos como si pudiéramos vivir sin la palabra de Dios. Cuando la comparación es lo que necesitas para mantenerte vivo, como el niño recién nacido. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, 15 minutos y venimos a la escuela dominical.